Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Hoy con el tema Galápagos, de la conservación a plataforma financiera mundial. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que nos estén escuchando, el Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria se complace en traerles una nueva entrega de Construyendo Futuro. En esta oportunidad contamos con la presencia de un amigo de la casa, Daniel Ortega, experto internacional en temas de medio ambiente, exministro de Ambiente del Ecuador, profundo conocedor de los temas de la economía verde y sostenible, de la bioeconomía. Vamos a hablar de eso, de las novedades que hemos conocido en los últimos días, muy someramente, muy por encima de esta oportunidad de canje de deuda, supuestamente en beneficio del Ecuador y la conservación de las Islas Galápagos. Es un tema de trascendental importancia por lo que representa el archipiélago para nuestro país y para la biodiversidad del planeta en general, es el patrimonio natural del Ecuador, y que se dé en este momento político tan sensible, donde el día de hoy estamos discutiendo un juicio político con posible destitución al presidente de la República, pues le agrega mucho más preocupación sobre qué podría haber en esta propuesta. Agradecemos también la presencia de Octavio Villacreces, arquitecto, urbanista, amigo también de la casa y siempre preocupado por el desarrollo del país y de Guayaquil, nos va a estar acompañando en esta oportunidad. Daniel, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Víctor, por esa gentil introducción. Es un placer siempre compartir con ustedes desde este espacio de análisis crítico, de reflexión. Creo que la coyuntura y el momento también debe observarse desde un horizonte histórico. Yo creo que estamos convocados a contribuir a un acuerdo nacional que se alimente además de propuestas progresistas de segunda ola, como lo hemos conversado en otras instancias. Hoy justamente quiero compartir con ustedes algunos de esos elementos conceptuales de cómo entender el manejo de deuda para permitir una transformación productiva del país, viabilizar la transición del país en poner en valor su biodiversidad y generar lecciones aprendidas que permitan un manejo en términos de justicia, de equidad y de legalidad de la gestión de la deuda. Excelente. Ahora, no esperábamos o no estaba en el radar, no era de las acciones anunciadas por el gobierno nacional una operación de canje de deuda. ¿Había alguna preocupación, algunas acciones que se habían dado en torno a Galápagos en los meses recientes, pero esto pareció casi como sacado de debajo de la manga? Cuéntanos, Daniel, en qué consiste esta acción. Con mucho gusto, Víctor. Si me permiten, voy a compartirles en pantalla para brevemente resumir los elementos, los componentes estructurales de la operación. Tal vez observar que esta es tal vez una de las pocas áreas de intervención que el gobierno ha sido consistente desde un primer momento, ¿no? En la cumbre de cambio climático del año pasado, donde se anunció el área de conservación, la hermandad se anticipó el interés que existía y en efecto, como vamos a ver en la construcción de los hechos, la propuesta que se origina en el sector privado viene ya desde el año 2020. Entonces, en esto hay claros intereses que han permitido impulsarlo. Quiero aproximarme a esta discusión desde una lógica de la sostenibilidad integral, donde se combina la sostenibilidad fiscal con la sostenibilidad de los recursos desde la perspectiva más amplia, ¿no? De ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Vamos a observar el caso de deuda de Galápagos como un elemento específico, sin perder de vista las interacciones que tienen sobre soberanía y transición climática. Trato siempre de arrancar con algunos conceptos básicos que nos permitan tener un diálogo en la misma base para todos los que nos escuchan. Entiendo que no todos somos expertos ni en ambiente ni en finanzas,
pero creo que si todos compartimos una preocupación por el interés nacional, vamos a ver los elementos del canje, un análisis preliminar de ganadores, perdedores y recomendaciones conforme avancemos en el diálogo. Partimos siempre de diferenciar los fines de los medios, entender que la institucionalidad está en función de la ambición de la política pública que queramos tener. La Constitución nos da dos herramientas de política pública fundamental. Por una parte, nos orienta hacia la sostenibilidad fiscal, que está muy claramente establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 5.2, que lo vemos en el recuadro inferior derecho verde, que apunta a un eficiente manejo de los recursos económicos para asegurar redistribución y garantizar estabilidad. ¿Sí? Esto no está sujeto a interpretaciones, esto está en la ley. ¿Qué quiere decir? Que de manera responsable y oportuna, los ingresos, bien sean fiscales o flujos por endeudamiento, tienen que estar orientados a garantizar la productividad, la realización de los derechos sociales y económicos, por una parte. Por otro lado, otra herramienta que tenemos de política pública es la gestión de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Usar recursos, pero esta vez recursos naturales, para garantizar su conservación, los derechos de naturaleza, y donde y cuando sea conveniente, su uso sostenible. Un elemento que subyace la operación de estas dos políticas públicas como medios, ¿sí?, para alcanzar esos fines del buen vivir que nos da la Constitución, es la soberanía. Es la capacidad, la independencia de poder establecer las políticas que nos permitan alcanzar esa realización de objetivos e intereses. Y la soberanía radica en el pueblo. Es decir, los intereses soberanos son definidos por la población. Desde ahí, cuando hablamos de responsabilidad y oportuna de esta gestión, creo que todos podemos entender que necesitamos hacer una gestión de riesgos que pueden ser previsibles, ¿no? Riesgos financieros, shocks, procesos coyunturales externos que pueden afectarnos, políticos como los que vivimos, pero también los climáticos. Hoy Moody's, en la calificación del riesgo país, ya introduce la variable climática con dos riesgos fundamentales. El físico, que creo que lo vamos a vivir a flor de piel en el contexto del fenómeno del Niño que se avecina, pero también los de transición. ¿Por qué la transición? Porque somos un país altamente dependiente de los ingresos petroleros, casi un 60%. De realizarse la meta de París, quiere decir que al 2030 el consumo energético deja de hacerse con base a petróleo y pasa a fuentes renovables, va a afectar la demanda, va a afectar los precios, por lo tanto, puede afectar la previsibilidad o la capacidad de pago que tengamos. Es por esto que tenemos que apuntar hacia un modelo de transición justa, que esa transición no signifique perder capacidades productivas, que esa transición no signifique afectar derechos, que esa transición no signifique disminuir derechos laborales, ¿no? Porque en efecto buscamos en el corto, mediano y largo plazo garantizar los intereses de la población presente y futura. Desde ahí, considero que afrontamos o vivimos un momento de particular importancia y de oportunidad para lograr una transición, para poner en valor la biodiversidad, desarrollar la bioeconomía o cadenas productivas que valorizan la biodiversidad y a partir de una gestión de endeudamiento eficiente, romper el círculo que nos ha subsumido hoy en un sobreendeudamiento de 68.000 millones de dólares, donde el déficit siempre se ha cubierto con endeudamiento y nuevamente el déficit. Romper ese círculo es un imperativo moral, pero también de la política que manejamos. Entonces, creo que podemos convenir en que los intereses nacionales reflejados en la Constitución, las políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo apuntan, por una parte, a reducir el total de la deuda y el servicio presente y futuro. El servicio nos referimos al pago de amortizaciones, de intereses, de capital sobre la deuda. Segundo, mejorar las condiciones de conservación. Yo creo que a todos nos interesa manejar eficientemente nuestros recursos, conservarlos, garantizar los derechos de naturaleza en el presente y en el futuro, pero también una eficiencia en esa redistribución y estabilidad. Alternativas puede haber muchas para lograr el mismo objetivo. No, muchos caminos nos llevan a Roma. El problema es común. Sobreendeudamiento, ingresos futuros inciertos, incremento del servicio de deuda exponencial a partir del 2026, ¿no? Y vamos a estar forzados a tener una transición. Creo que eso nos da un contexto. Construir
un acuerdo nacional, un diálogo real y profundo que nos permita llegar a acuerdos sobre qué estrategia de transición se puede plantear el país al 2050, si incluye o no incluye la descarbonización y cómo financiar esos planes y esos objetivos ambiciosos a nivel nacional vinculados a la erradicación de la pobreza y la satisfacción de nuestras necesidades. Eso, como estrategia de financiamiento, puede o no incluir todo un plan de reestructuración, renegociación de deuda, o bien la emisión programática de bonos temáticos o bonos verdes sociales o sostenibles, que es una herramienta que existe, entre otras. Así como se habla hoy del canje de deuda que se hizo para Galápagos, hay otras opciones de canje que han sido planteadas por la sociedad civil. Conocemos una propuesta que se relaciona a la deuda con China, de canjear 400 millones para la conservación de la Amazonía. Y lo pongo sobre la mesa para tenerlo en perspectiva. Estamos hablando de que esta operación de crédito hacia el país de 600 millones nos permite una parte de ello, casi el 50%, dedicarlo a un fondo privado internacional que se administre extraterritorialmente para satisfacer ciertas necesidades de Galápagos, no todas, y por otra parte, un fondo menor de 400 millones en canje con China pudiese permitir conservar toda la Amazonía. Entonces, alternativas existen. Diferenciamos qué, cuándo se dan, quién las hace, cómo, para qué y quién gana y quién pierde. Algunos principios para observar estas alternativas son los de legalidad, los de una gobernanza robusta, transparencia, independencia, que esto no tenga una opacidad, sino realmente una integridad y una rendición de cuentas. Quiero destacar 3 momentos del canje. Primero, la recompra. Segundo, el financiamiento de la nueva deuda. Y tercero, el canje en sí mismo. En la parte inferior de esta gráfica ustedes pueden ver posibles alternativas que se pudieron haber explorado. Todas ellas pueden analizarse de una lógica de costo-efectividad, es decir, cuánto me cuesta alcanzar el objetivo, costo-beneficio en el corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo cómo eso afecta la soberanía que conversábamos sobre la toma de decisión de sostenibilidad fiscal y de sostenibilidad de recursos, ¿no? E insisto, la soberanía desde la lógica de tomar las decisiones que más beneficien a los ecuatorianos, que es el soberano. La alternativa que hemos visto es, los privados proponen una compra de deuda, en este caso Credit Suisse, y detrás de ello una estructura que la voy a detallar con ustedes, que se vincula con algunos actores de Galápagos, de la industria de turismo y de pesca, que han propuesto esto. Nace, insisto, en el 2020, y en el 2021, en enero, se formaliza una propuesta. El financiamiento de esta se da por un préstamo, que lo referenciamos, que está respaldado por la emisión de un bono privado, no es un bono nacional soberano. Credit Suisse nos presta a nosotros un recurso para que con ese préstamo nosotros una parte lo enviemos a un fondo de dotación, voy a explicar esto también, y otra parte cubre la deuda. La operación del canje tiene una organización con un fondo internacional privado establecido en Delaware, Estados Unidos, como una organización sin fines de lucro, que va a tener una Secretaría de Administración Privada y tiene una gobernanza con 11 miembros en una junta directiva, donde la mayoría no son funcionarios de gobierno. Alternativamente, nosotros pudiésemos haber hecho un proceso de recompra con un préstamo de un banco multilateral, con condicionantes seguramente distintas, ¿no? Pero analizando alternativas. En cualquiera de estas 3 opciones, siempre la emisión de garantías puede mejorar el perfil de riesgo de la operación. Daniel, La tercera, una pregunta ahí. En Delaware, donde se asienta la operación, ¿Delaware está considerado paraíso fiscal ahorita? Es correcto. Bien, Es correcto, tiene un conjunto de beneficios fiscales específicos. Se estableció como una figura sin fines de lucro, pero igual tiene esa figura. En el caso de que Ecuador hubiese optado por una recompra propia, si yo soy país, ¿cierto? Yo soy administrador de recursos públicos, veo que tengo un exceso de disponibilidad en mi reserva internacional y veo una oportunidad de recomprar al 40% de valor nominal unos bonos al 2030-2040, puedo también decidir usar esos recursos, ¿cierto? Puedo decidir además no establecerlo en una figura internacional, sino aprovechar que en el país existe el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, que es una figura de derecho privado, pero que es administrada por el gobierno, ¿sí? Donde ya administramos canjes del pasado y que ha demostrado eficiencia y gestión de recursos, pero principalmente, compañeros, porque invierte en el mercado de valores local y genera un círculo adicional económico, productivo, de empleo y de bienestar. El fondo en Delaware no va a invertir en el Ecuador, solo va a ejecutar proyectos. Entonces,
Alternativamente, tuvimos también un fondo multidonante para la iniciativa de SUNITOT que administró el PNUD, es decir, administra el sistema de Naciones Unidas, no administra un privado, sobre el cual no tenemos control de uso de recursos ni costos, y que seguramente, pues, como ustedes conocen, estas figuras no van a operar por filantropía. Entonces, veamos los actores y los roles con más precisión. Voy a hacerlo muy resumido y después podemos regresar cuanto sea necesario para profundizar. Pero detrás de la operación está Credit Suisse, que es el organizador principal, estructurador y oferente de bono azul. Y lo que ustedes ven en negro es una estructura de fondos privados y empresas privadas, algunas de ellas con fines de lucro, que estuvieron detrás de la operación. Climate Fund Managers es la figura principal, subsidiaria de Climate Fund Managers, que es pertenencia de un banco holandés y de un banco sudafricano, es Oceans Finance Company, que actúa como gerente del proyecto y que realizó una inversión de alto riesgo de $2 millones para establecer este fondo de dotación en Delaware, contratando a nada más y nada menos que a Baker McKenzie, y a través de un fondo propio que tiene Climate Fund Managers para estas inversiones que se llama Climate Investor 2 Fund, que inclusive recibe fondos de la Comisión Europea. Adicionalmente participaron en la operación Ocean Legacy, que es un socio cooperante, ¿no?, vinculado con Pew, Bertarelli, que es, digamos, fundaciones filantrópicas de Estados Unidos, quien contrataron también sus asesores, y soportando toda esta operación, ¿no?, se conoce como elementos de desacople del riesgo de la operación, entran dos garantías, una del BID por 85 millones y una de la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos, que se conoce como un seguro de riesgo político que voy a elaborar en detalle, pero que al final del día solo funciona porque se trata de un fondo establecido en Delaware. Si no hubiese un fondo establecido en Delaware, no tendríamos esa garantía de seguro político. Entendámoslo. Si Ecuador hacía la recompra directa, no lo tenía. Si los fondos venían al Fondo de Inversión Ambiental Sostenible Ecuador, no teníamos esta garantía. Y además tenemos la participación de aseguradoras privadas que cubren más del 50% del reaseguro. ¿Qué sucede entonces? Si Ecuador determina default, ¿no?, se ejecutan las garantías y las garantías a su vez son cubiertas por los reaseguradores. Destaco que entre el grupo de reaseguradores aparece Chubb Global Markets y todos conocemos quién opera seguros Chubb en el Ecuador, ¿no? Como todo fondo de dotación, el Galápagos Life Fund, o Fondo de Vida de Galápagos en español, que es el único beneficiario del CAN. Esto tengámoslo clarísimo, ¿no? Los acreedores va a ser el Galápagos Life Fund y en última instancia Credit Suisse. No es el pueblo ecuatoriano, no son las Islas Galápagos. En términos oficiales de la documentación, estos son los acreedores, que tienen capacidad de invertir los recursos que Ecuador le va a dar en lo que consideren conveniente, porque tienen la mayoría absoluta. Si las decisiones en la Junta Directiva se toman por mayoría simple, la van a tener. Segundo, va a tener políticas de retiro y el uso de rendimiento de inversiones, ¿no? En la parte inferior están los datos que el BID ha publicado con respecto a la operación, que me parecen a mí los datos más serios y rigurosos. Ha habido mucha falta de claridad en los datos que se han publicado por parte del gobierno. Lo cierto del caso es que esta operación hizo una recompra de bonos 2030-2040 por un total del valor nominal de 1.628 millones. Al comprarlos a un valor descontado por el alto riesgo país, en total se recompraron 656 millones, ¿no? Y esos 656 millones, ¿no?, nos permiten un ahorro de 1.126 millones en la deuda total. Eso hay que reconocerlo porque tiene ese mérito la operación. Pero el préstamo que nos da Credit Suisse, ¿no?, está amparado a un conjunto de bonos vinculados con sostenibilidad que nos obliga a destinar el ahorro fiscal en un periodo de 18 años al fondo Galápagos Fund, que equivale 49% del préstamo que nos va a dar Credit Suisse. Hay que transferirlo con contribuciones anuales, ¿no? Una pregunta. Adelante. Esa recompra de esos bonos, ¿cuándo vencían? 2030, 2040, ¿no? Entonces se beneficiaron los poseedores de esos bonos porque se lo están comprando ahorita cuando todavía no tenían chance de vencimiento. Al comprarse con un valor descontado, sí, no necesariamente están teniendo un mayor beneficio, ¿no? Se compra con un valor diferenciado. Quien se queda
vamos a verlo más adelante, hay una diferencia porcentual. El préstamo se emite a una tasa del 6% y los bonos a una tasa del 5%. En esa diferencia hay un spread y no es claro quién es el beneficiario, pero voy a regresar a aquello. Quiero nada más dejar con ustedes la línea de tiempo de los hechos, ¿no? Porque estos son hechos. Primero, finales del 2020 se propone el canje, se oficializa en el 2021, estos fondos privados realizan una inversión de 2 millones privada, el BID emite una garantía en diciembre del 2022, para marzo ya está establecido el fondo de dotación en Delaware, ¿sí? Es decir, se daba por hecho que la recompra y el canje se iba a realizar. ¿Cuándo? Tal vez no habría certeza según los movimientos del mercado, pero se había consentido esto. ¿Qué sucede? Recién en marzo se emite un reglamento de canje de deuda de cooperación no reembolsable que legitima lo que había sucedido de 2020 para acá. Antes no había un reglamento para gestionar esta deuda. ¿Sí? En mayo se resuelve el canje de deuda con poca claridad con respecto a la emisión de los bonos, quién los emite, cómo los emite y cuál es el marco que soporta esa emisión, porque insisto, no son bonos soberanos. Ha habido mucha confusión. Daniel, la emisión de este reglamento para canje de deuda es un reglamento ¿de qué? ¿Un reglamento nacional, del BID? ¿De dónde es este reglamento? Es un reglamento nacional, es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y norma cómo se debe dar un proceso de canje de deuda, incluido cuándo y cómo y dónde debe hacerse participación en la ciudadanía, etc. Norma eso, quiénes están facultados para motivarlo, inclusive se crea la figura de que agentes privados representen a los tenedores de deuda para proponer el canje, que es en efecto lo que ha resultado. Okay. Adicionalmente destaco, ¿no?, que en el canje de deuda se comprometen recursos fiscales para financiar la operación de una ONG internacional, porque no es otra cosa. Estamos dando fondos semillas para un fondo de dotación que con el recurso de los ecuatorianos van a administrar privados. Lo pueden pintar en muchas maneras, pero la manera factual de observarlo es esta. Además, el país se aproxima a la publicación de un marco de emisión de bonos temáticos. Entre mayo y junio va a haber un acuerdo interministerial al respecto. Y finalmente, en el segundo semestre del año se espera que exista una taxonomía verde. ¿Qué es la taxonomía? Son normas de supervisión que van a tener que ser observadas para la emisión de estos bonos temáticos. A nivel global existen normas de supervisión, muchas de ellas son voluntarias, más que vinculantes, salvo la taxonomía europea. Destaco eso porque Credit Suisse, al ser un banco europeo, debería al menos observar esas normativas. Y vemos que hay ciertos incumplimientos. Finalmente, no es claro, primero, si va a haber un marco de emisión más allá de este canje, ¿para qué van a ser utilizados? Porque no ha habido diálogo, no hay construcción de planificación al 2050, pero en efecto va a haber una programación. En el recuadro superior derecho ustedes pueden ver tal vez un balance fáctico de lo que ha sucedido. Primero, sí hay una reducción del valor presente neto de la deuda. Es innegable. Eso está ahí. Segundo, el efecto marginal que eso tiene en el servicio de deuda es menor, porque al final tenemos que pagar un préstamo, ¿cierto? Las condiciones de ese préstamo, el default, los riesgos y los costos de la garantía, no hay claridad. Ahí están los costos de overhead, además de la operación de Galápagos Bond. Y finalmente, en efecto, hay una cesión de soberanía. Trato de aproximar este canje como la nueva base de Manta en términos muy generales. Si hiciéramos una semaforización en base a principios, en términos de legalidad, no cumplimos un estándar de calidad. Hay inobservancia de ciertas normas constitucionales y hay inobservancia de la taxonomía verde y normas de supervisión de Europa. Poca robustez en la gobernanza, no ha habido transparencia y definitivamente no hay independencia en el manejo de este fondo, ¿no? Primero porque se establece en Delaware y quien establece es una empresa privada, no es el Estado ecuatoriano, ojo. ¿Sí? El fondo de dotación no es establecido por el gobierno, es establecido por privados. Segundo, la mayoría en la Junta tienen miembros de la sociedad civil, sí, pero todos con conflicto de interés, porque representan a la industria pesquera, a la industria de turismo, no necesariamente representan a la ciudadanía de Galápagos, ¿no? Entonces, hay un serio conflicto de interés. Por otra parte, no hay rendición de cuentas. No hay obligatoriedad de rendición de cuentas a lo largo de este proceso, por lo cual nosotros combinaríamos realmente que la Asamblea convoque desde la Comisión de Fiscalización para conocer a detalles el proceso de canje y el cumplimiento de las normas, ¿sí?
Finalmente, en términos económicos, si bien es cierto, hay una reducción del valor presente neto en niveles de endeudamiento, es interesante observar cómo eso sí tiene implicancias en los costos de overhead y además en la cesión de soberanía. Termino esta primera fase, que entiendo que debe ser breve, dejando con ustedes 3 reflexiones. Primero, se creó un vehículo especial con el propósito de este canje. Ese es el fondo en Delaware. ¿Qué lo motivó? ¿Quién lo autorizó? ¿Y quién asume el riesgo? Está claro, ¿sí? Pero no ha sido discutido de manera pública, ¿sí? Y al final del día es una institución que en conjunto de actores privados en la mayoría de la Junta van a tomar las decisiones de la política ambiental del país. Se han comprometido recursos fiscales además para financiar. Segundo, hay una diferencia. El préstamo que asume Ecuador con Credit Suisse está en 6.7%, mientras que los bonos que se han emitido en el mercado internacional están al 5.4%. Esto quiere decir una diferencia de 1.30 puntos básicos, donde pudiésemos pensar que 50 puntos básicos cubran algún costo de administración por parte de Credit Suisse del préstamo, pero el resto genera 111 millones en los 18 años. ¿Quién se beneficia por este spread? Porque eso no se indica que debe ir al Galápagos Fund. Tercero, esta figura de tener en Delaware un trust, un fondo, perdón, de dotación, un endowment fund. Segundo, de utilizar una garantía de la US Development Finance Corporation, de la Corporación Financiera para el Desarrollo, en el caso de Belice, permitió una tasa de interés de préstamo menor que las que estamos teniendo acá, un periodo de gracia de 10 años, durante el cual no se paga el capital, y un vencimiento de largo plazo igual como el nuestro. Pero destaco que no tenemos ni el periodo de gracia ni la tasa de interés que otros países ya han tenido. Moody's emitió un análisis de riesgo fabuloso para este bono. Es de AA2. Es una excelente calificación de grado de inversión. Mientras que los bonos ecuatorianos sin esas garantías están en calificación CAA3, que casi se conoce como junk bonds, o sea, bonos que no tienen validez. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta de la diferencia cuando se usan estas garantías y las implicancias que eso tiene. Yo voy a parar acá. Solo dejo con ustedes que pese a que los recursos públicos se trasladen al Galápagos Fund, continúan teniendo una naturaleza de fondos públicos. Y esto está claro en la ley de la Contraloría General del Estado, eso está claro en la Constitución de la República del Ecuador, y fue lo que motivó que en el 2016 se dispusiera la liquidación del Fondo Ambiental Nacional, que era la figura pública administrada por privados en el Ecuador. Hoy en día no tenemos eso, tenemos un Fondo de Inversión Ambiental Sostenible que es distinto, y que pues hubiese ofrecido una alternativa mucho más interesante y valiosa para no ceder la soberanía. Excelente, Daniel, muy clara la presentación. Aprovechamos para dar la bienvenida a Jenny Sangurima, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Yo tengo algunas inquietudes que me surgen. Quería dar paso primero a Alejandro, Octavio, si tienen alguna duda. El fideicomiso para garantizar rendimientos mientras se va, porque estos fondos se van a ir entregando a Galápagos de pucho en pucho. Creo que 18 millones, algo así, anual, alguna cosa de esa. Pero el saldo de los fondos los manejan en un fideicomiso para inversiones de rendimiento y darle sostenibilidad a largo plazo. Ahí lo que mencionabas, que se atenta contra la soberanía porque esas inversiones no necesariamente van a ser en el país. ¿Dónde van a obtener ese rendimiento? Creo que hablaban como 100 millones que cogen para rendimiento, para hacerle este método de rendimiento para sostenibilidad. Sí, como les he mostrado en pantalla, el país recibe un préstamo de 600 millones, 656 millones, ¿cierto? 49% de esos recursos son pagaderos anualmente al fondo de dotación, que se conoce como la dotación que el país va a hacer, que es lo que usted bien indica, son 17.5 millones en total, 12 de transferencia directa y 5 adicionales para la operación del fondo per se. Entonces, yo sí diferencio, no es un fideicomiso en estricto sensu, esto se conoce como un fondo de dotación, un fondo semilla
Normalmente las universidades norteamericanas se administran desde esa lógica. En general es un excelente instrumento para la gestión de recursos, pero no cuando se trata de fondos públicos de un país, donde el país no tiene la mayoría, es un contrasentido, ¿no? Porque además el uso de los recursos obedece a otras prioridades, tanto en términos de selección de proyectos como de la gestión de los mismos. La inversión definitivamente no va a ser en el Ecuador para el manejo de inversiones. Habrá que ver qué políticas de inversión decide y quién conforma el comité de inversión que este fondo de dotación tenga. ¿Es posible saber quiénes son los tenedores de los bonos que hicieron la recompra? Insisto, la recompra la hace Credit Suisse, que es un banco. Adicionalmente se emiten bonos azules, todavía no sabemos quién va a comprar esos bonos azules. Esos bonos azules no son soberanos, no los emite el Ecuador, los emite esta figura de derecho privado que se ha creado con este propósito especial. El estructurador de la emisión es Credit Suisse. Yo pregunto. Daniel. Sí, Octavio. Una raya más del tigre sería en el comportamiento de los gobiernos, uno el que está por salir, o mejor dicho, truncarse, y el que pasó. Podrán decir que el beneficio para el país es ese ahorro que hay de $1000 y tantos dólares, o $1000 y tantos millones, que son, tú dijiste que había un ahorro para Ecuador, es el único beneficio que habría para Ecuador, ese. Digamos que en términos absolutos sí, pero hay que verlos en maneras relativas. Les voy a compartir pantalla. Las garantías, en el caso de ejecutarse, tienen ciertas implicaciones, ¿no? La garantía del llamado seguro de riesgo político, ¿a qué renunciamos con esta garantía? ¿No? Esa garantía da cobertura contra el incumplimiento de un laudo arbitral. Segundo, obliga a la denegación de justicia, es la presentación de recursos para proteger al beneficiario. El asegurado aquí es el Galápagos Life Fund. Esta garantía no es para el Estado ecuatoriano, es en contra, ¿sí? Y en última instancia beneficia al Galápagos Life Fund o al Credit Suisse. Además, en el caso de que exista un laudo arbitral en contra del gobierno y hay una falta de pago por parte del gobierno, esta garantía beneficia a ese acreedor, por una parte, ¿no? Segundo, esta raya del tigre se va sumando. Por los costos primero, en los costos de beneficio entre el préstamo que asume el país y los bonos emitidos, hay un flujo de recursos que no hay claridad de quién es el beneficiario. Con respecto al canje en sí, son 1.600 millones que se compran por un valor de 656 al estar descontados. Eso genera al país un ahorro de 1.126 millones. Clarísimo. El pago del préstamo tiene condiciones, tiene tasa y crea nuevas obligaciones, ¿sí? Esas obligaciones incluye el pago de Credit Suisse de casi el 50% y el otro 50% en una programática de 18 años a este fondo de dotación. Es decir, obligaciones existen todavía con respecto a estos elementos. Cuando uno contabiliza el costo de la garantía del BID, el costo de la garantía de la Corporación Financiera norteamericana y los riesgos que pueden afectar el riesgo soberano del país al haber una posibilidad de default, de cumplimiento, encarece aún más nuestro perfil de endeudamiento. Es decir, que cuando nosotros queramos salir al mercado con otros bonos, muy posiblemente todos estos elementos van a incrementar ese perfil. Entonces, los 1.126 millones se van disminuyendo. No tenemos claridad en cuánto se disminuye ese ahorro, porque no tenemos los detalles de toda la operación, pero sin duda alguna ese beneficio total se reduce. Ahora, yo siempre lo pongo en analogía. Imagínense, Octavio, compañeros, que usted tiene una deuda con la tarjeta de crédito, ¿sí? Y un día lo llaman del dueño del banco emisor de la tarjeta de crédito y le dice, la deuda que usted tenía conmigo, digamos $5.000, yo la vendí, ¿sí? Se la vendí a un privado.
Y debido a que se la vendía este privado, usted no puede tomar decisiones sobre la compra o venta de su casa, por así decir, ¿sí? O algún negocio que esté operando. Nosotros básicamente con esto estamos hipotecando un patrimonio estratégico del Estado, que son las Islas Galápagos, un patrimonio de la humanidad, y lo estamos hipotecando por 1.100 millones de ahorro. A mí me parece que si Ecuador, teniendo la reserva internacional que tenemos, hubiese salido a comprar con 656 millones directamente sus propios bonos, el ahorro sería neto, el beneficio sería real, sin costos de overhead, sin ceder soberanía. Y si no tenía la disponibilidad o el acceso a esa reserva, podía haber sacado un préstamo multilateral a una mejor tasa que el 6-7% que tiene Credit Suisse. Entonces, ojo, el resultado no es negativo. La pregunta es, ¿podíamos haber alcanzado el mismo resultado de otras maneras sin comprometer soberanía? Yo insisto, claro que sí. Claro que sí. Daniel, bueno, decías... está claro que no es esa la intención, y toda la contratación que viene respaldada por brokers, digamos, de jurídicos internacionales, llevan siempre la de ganar. ¿Y esto es reversible, Daniel, en estos tiempos? Bueno, estamos en procesos serios de análisis. No quisiera anticipar acciones ni estrategias, pero sin duda alguna hay lecciones aprendidas de esta operación que van a beneficiar a muchos países. Porque ya no es la primera vez que se hace un canje de este tipo, con una estructura sofisticada de privados asumiendo costos y soberanía. Belice, otros ya han pasado por lo mismo. Entonces, formo parte del Consejo de Expertos de Administración Pública de Naciones Unidas. Hemos discutido la posibilidad de que se disponga a los multilaterales facilitar estas garantías, estos instrumentos de reducción de riesgo, porque es la función de los multilaterales. No debería ser un tema, digamos, salido de los cánones, ¿no? Y que faciliten esto sin necesidad de entrar al pago de estas asesorías a externos privados, porque es irrelevante, ¿no? Entonces, lo que sí destacamos, por ejemplo, es que para que esto hubiese sido exitoso, ¿qué se necesitaba? Los 3 ingredientes para esta receta mágica: que el país esté sobreendeudado y que el riesgo país esté en los cielos. Entonces, es un contrasentido que el sistema financiero internacional nos obligue a sobreendeudarnos y estar cerca del riesgo del default para recomprar deuda barata, ¿no? Por una parte. Lo segundo, hablamos mucho de conservación, pero lo que va a hacer el Galápagos Life Fund como prioridad es control, es seguridad, ¿no? Entonces va a hacer monitoreos, rastreos satelitales, seguramente de pesca ilegal, pero de por medio también están monitoreo con tema narcotráfico, monitoreo contra flujos migratorios. Entonces, realmente, ¿quién gana y quién pierde con esta situación y disponibilidad del uso de nuestros recursos para monitorearnos a nosotros mismos? Por una parte. Segundo, la UNCTAD, la Organización Mundial de Desarrollo y Comercio, nos ha indicado que para la conservación de los océanos se requieren 3 cosas fundamentalmente. Primero, eliminar distorsiones, ¿sí?, en el transporte marítimo y subsidios. Nada hemos hablado nosotros de remover los subsidios a la pesca en el país. No. Segundo, se habla de la descarbonización del transporte marítimo. Nada de eso se discute en este fondo, más allá de acciones específicas para la sostenibilidad de Galápagos. Y oh, sorpresa, van a discutir acciones de sostenibilidad de Galápagos representantes de las industrias que tienen el resultado de impacto ambiental de Galápagos que hoy observamos, ¿no? Representantes de la industria turística, representantes de la industria pesquera. Entonces, un poquito le hemos pedido a los ocasionantes del estado de situación ambiental actual corregirlo a nombre de todos los ciudadanos en Galápagos. Me parece que hay algo que no está completamente alineado ahí. De acuerdo. Aprovechamos para dar la bienvenida al arquitecto Fernando Garzón. También está invitado como panelista en esta tarde. En un momento vamos a empezar a conversar con Fernando. Daniel, para ir terminando esta parte, tú explicabas al comienzo de la intervención un poco el esquema normativo, ¿no es cierto? Y entendemos que nos encontramos ante un mecanismo financiero internacional sofisticado. Y las finanzas internacionales tienen esta característica de ser lo suficientemente
enredadas para que el común de los mortales lo veamos de lejos y digamos, ojalá estén haciendo bien, ¿no? O sea, qué más podemos hacer que decir, ojalá los ministros de Economía, los asesores y los analistas lo estén haciendo bien? En el caso del Ecuador, pues tenemos serias dudas, y con las alertas que tú nos das es tremendo. Evidentemente esto debe estar alineado con toda la normativa nacional. Con la Constitución saltan a la vista contradicciones, pero hay también un Plan Nacional de Desarrollo que ya no es el Plan Nacional del Buen Vivir. Ahora hablamos del Plan Nacional Creando Oportunidades, que de hecho no fue totalmente aprobado en la Asamblea por las propias contradicciones de la política y la ideología de este gobierno con la filosofía del buen vivir. Entonces, ¿qué nomás, así en pocas palabras en concreto, qué normas constitucionales, legales, se estarían violentando con esta cesión de soberanía y con este manejo artificioso que termina entregando recursos públicos a privados para su manejo y con toda la falta de transparencia? Es lo que tú más ves que se estaría violentando. De acuerdo, con mucho gusto, y saludos a Fernando que se acaba de sumar. Mira, por coincidencias, las preguntas que me realizas tú son las preguntas que la sociedad tiene que plantearse, ¿sí? Porque, insisto, fines y medios. ¿Los fines justifican los medios? Es decir, ceder soberanía. Entonces, lo primero que en términos jurídicos deberíamos consultar, ¿no? Tenemos claridad de lo que nos pide el recurso y la prudencia en el manejo de recursos públicos, en el manejo de recursos estratégicos del Estado, como es la biodiversidad, ¿sí? Entonces, ¿es procedente un canje de deuda motivado por la iniciativa privada, donde además se legitima ese proceso con un reglamento sacado ex post? Segundo, esos dineros públicos, tenemos un precedente. En el 2016 se liquidó lo que antes se conocía como el Fondo Ambiental Nacional, porque era una figura privada liderada por privados que administraban recursos públicos. Nos da un precedente muy valioso. Tercero, ceder la administración de los recursos para ir a conservación a privados por un esquema de negociación de deuda que pudo haber resuelto de maneras distintas. Y cuarto, no. Si tenemos un fondo propio, que es el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, ¿dónde está el análisis que determinó que era preferible crear un nuevo fondo que no pertenece al Ecuador y que además nos sujeta a normas de laudos y arbitrajes internacionales, que la Constitución es clarísima con respecto a los mismos, ¿no? Entonces, creo que son los elementos fundamentales. Y que normalmente nos va muy mal con la aplicación de los laudos internacionales. O sea, Siempre. esto acaban de reactivar en este mismo gobierno, o en el anterior me parece, el CIAD, y las experiencias son terribles, ¿no? Se llama garantía de riesgo político porque alguien va a evaluar si somos riesgosos políticamente, ¿no? Entonces, esa subjetividad extraterritorial es muy preocupante. Insisto, yo observo este canje exactamente los mismos términos de la base de demanda, ¿no? Hemos cedido soberanía, hemos cedido la capacidad de la sostenibilidad fiscal, hemos tomado decisiones programáticas multianuales, que el COFLAPIP también demanda además consulta popular al respecto de esas preasignaciones, y carecemos de un acuerdo fundamental de inversiones que permitan esa transición climática que hemos hablado a partir del manejo de deuda, como mencioné al principio. Yo creo que ese tema fundamental sí nos debe dar estos errores cometidos, nos debe permitir hablar de lo principal, de lo fundamental. Y Errores de creo que buena fe. yo la verdad es que trato de no dudar de la buena intención de algunos funcionarios. Sin embargo, trabajo bajo el principio de que el primer acto de corrupción es asumir responsabilidades para las cuales no se está preparado. Y es obvio que aquí, esto fue la venta de espejitos nuevamente, ¿no? Nos han tratado de comprar con espejitos y lastimosamente algunos bajo esta idea de que la innovación privada es siempre eficiente, hoy hipotecan las Galápagos.
Entendido. Muchísimas gracias, Daniel. Fernando, contamos ya con la presencia del arquitecto Fernando Garzón. Fernando es arquitecto, urbanista, él dirigió el plan de conservación de las Islas Galápagos en su momento, es consultor internacional, experto en derechos humanos, analista geopolítico, va a hacer sus aportes desde diversas áreas. Fernando, Daniel nos ponía sobre la mesa el panorama general de este armado sofisticado financiero que termina cediendo soberanía sobre las Islas Galápagos, que es una vieja apetencia, ¿no? Que desde afuera no se ha de entender cómo así un país tan chiquito y tan conflictivo y tan débil como Ecuador es el que lleva es dueño, es propietario de un recurso tan importante como las Galápagos desde lo ambiental y desde lo estratégico, ¿no? Por su posición geográfica. Ha sido varias veces utilizado o querido utilizar como puesto de avanzada. Algún ministro de defensa anterior, sin sonrojarse, decía que es un portaaviones natural. Y en el actual contexto de confrontación mundial, a mí me parece que iría un poco por ahí la cosa. Pero cuéntanos, Fernando, desde tu óptica, ¿qué es lo que está pasando con este canje de deuda? ¿Cuáles son las principales alertas y a qué deberíamos comprometernos las organizaciones y la sociedad civil? Bienvenido. Gracias. Saludo a todos, Víctor, la compañera Murima, a Daniel. Primero, antes que todo, tengo dificultades de comunicación por cuestiones de servicio eléctrico. Voy a intentar en el tiempo que sea factible un poco avanzar en los puntos claves. Hay tres grandes aspectos que yo quisiera un poco en forma muy resumida destacar. El ámbito de lo que tú ya mencionabas, de esta tendencia natural desde el punto de vista de los intereses internacionales sobre Galápagos. El otro es sobre el tema, también del tema financiero, pero más bien un poco ubicando el rol que tiene Credit Suisse, el banco que está a cargo de toda la montaje, digamos, de este programa de canje de deuda por naturaleza. Y también el otro, que son aspectos ya más específicos, contextos actuales, incluso desde lo financiero militar. En particular, yo quiero destacar que hay una larga historia, como tú bien has señalado, del rol que ha tenido los intereses de muchos países, de muchas potencias durante siglos con respecto a Galápagos. No es desconocido, Jaime Galarza ha hecho estudios bastante completos, participamos con estudios precisamente sobre bases militares, y uno se preguntaría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de canje de deuda? Pero vienen los datos que siempre son los más importantes. El uno que es un poco de introductorio, es una patética frase del general Leonidas Plaza Gutiérrez, presidente del Ecuador, que de una otra manera fue autor intelectual, que propició un poco la muerte de Alfaro, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho, y él dijo, cuando era ya presidente, luego de la muerte de Alfaro, decía, no deberíamos pelearnos por unos territorios que no podemos colonizar. Estamos hablando de principios del siglo anterior. Irónicamente, su hijo, Galo Plaza Lasso, también, y ese sí es más conocido, que mencionó, el Oriente es un mito. Poco después, 2 años después, se inició ya la explotación petrolera. Y aunque esto es una ironía del destino, casi como una especie de atracción fatal de la persecución, casi como un déjà vu histórico, porque el actual presidente, de una u otra manera, también pariente, porque es Galo Plaza Lasso, sobrino político de Galo Plaza Lasso, también ha demostrado con esta negociación de canje de deuda que está vinculado también a la entrega en los hechos de Galápagos. Pues bien, con esta pequeña introducción sobre esta frase, voy a dar datos muy específicos. En 1891, la corbeta norteamericana Albatros violó nuestro territorio, y esto fue también ya posteriormente, terminada la Primera Guerra Mundial,
también estuvo en el área marítima de Galápagos los cruceros norteamericanos del South Dakota y el Tennessee y el California y el Arkansas. En 1928 el crucero Rochester. Y así tenemos algunas particularidades que nos dan demostrando que hay procesos continuos de intervenciones directas o indirectas. La más conocida, porque es obvio, es parte ya de nuestra historia un poco más contemporánea, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que hubo un proceso directo de incidencia, de participación de lo que fue la intervención directa en Galápagos, en Salinas, con bases militares norteamericanas. Esto se aplica en un solo sentido global que se enmarca también en lo que se está dando en este momento. ¿Cuál es ese? El interés geoestratégico, económico y militar de las zonas asociadas al Pacífico Sur, que son parte ahora del Comando Sur, que establecen líneas directas de tratar de controlar bajo tecnologías y armamentos, de tal manera de tener lo que la soberanía nacional norteamericana, en este caso, establecen como algo natural, como un destino manifiesto de tener control sobre el Pacífico. Claro, uno se preguntaría, y esto en particular, ¿qué tiene que ver con canje de deuda? El asunto es que cuando uno ve el detalle, y Daniel posiblemente hizo una explicación, hay declaraciones del ministro de Ambiente hace pocos días, con Carlos Vera, donde él precisó y reconoció que la prioridad de la inversión a cuenta del tema de vigilancia y control de la zona llamada de la Hermandad de marina que se da entre Galápagos, la isla de Cocos y todo este triángulo, esta gran zona que sirve en los hechos para tener un control de protección sobre el canal de Panamá, que siempre es un factor que ha sido históricamente muy determinante en el manejo de controles marítimos internacionales, en donde efectivamente se da un hecho que es realmente dramático. ¿En qué sentido? De que esta línea de intervenciones militares están asociados también a una nueva forma de intervención. Ahora ya no son golpes blandos, ya no son golpes sanguinarios como se han dado en nuestra América, en el Cono Sur. Ahora son otras formas de intervención, que es por el lado financiero. Entonces entramos ahora al otro campo, que es un poco el tema financiero. ¿Quién es el organismo financiero internacional que propicia, genera, promueve la participación o el acceso a esta negociación de canje de deuda? Está vinculado directamente, y está en los documentos, del Credit Suisse, el banco suizo, que es uno de los más importantes, o era uno de los más importantes de Europa. Este banco, de acuerdo a los contenidos que son incluso muy descritos por el propio ministro de Ambiente, es de un poco el que direcciona el proceso de negociación, basado en convertir una deuda que es de cerca de 600.000 millones de dólares, a un valor que a cuenta de negociar el canje de deuda se reduce aproximadamente a unos 600 millones de dólares. Uno podría asumir que es un valor interesante para temas de conservación, pero sucede que hay dos aspectos claves que hay que detallar. El uno, la prioridad primera de cualquier tipo de inversión asociado a este espacio marítimo de reserva marina está vinculado directamente a servicios ambientales relacionados con el control y vigilancia de las zonas oceánicas, de estas zonas que están vinculadas entre las zonas de reserva marina de Costa Rica y también de Ecuador, en donde se plantea un espacio de vínculo entre la zona marítima de reserva marina de Ecuador con la reserva marina de Costa Rica y crea una especie de transecto que vincula directamente estas dos grandes zonas y permite, bajo la vigilancia que hay ya entra ámbitos directamente de grandes niveles de ciberseguridad y también de control marítimo a través de satelitales, que están ya implantados en el caso de Galápagos, y obviamente también está en la isla de Coco y también está en Costa Rica. Hay otros, como la base de Corintios, en el caso de Nicaragua, aunque tengo que entendido que hay cierto control, que determina no solo el seguimiento o el control de supuestos o potenciales barcos atuneros, por ejemplo, y hay muchas referencias sobre eso, a cuenta de proteger las especies marinas que existen en estas reservas,
sino también para establecer y contactar cualquier otra incursión de otro tipo de barcos, y ahí estamos hablando de un tema que también va en el ámbito del control del espacio, como se dio en la Segunda Guerra Mundial. Hay películas en donde se establece, y hay un estudio bastante completo de Hugo Hidrobo, el cantante, que realmente escribe mejor que canta, aunque canta extraordinariamente bien, pero los libros que él ha hecho es una descripción completa y total de cómo en ese tiempo, estamos hablando Segunda Guerra Mundial, que sin permiso real y oficial del Estado ecuatoriano, aunque por debajo negociaron, hubo una intervención directa militar sobre la isla Baltra, que la convirtieron en un desierto. Es la única isla de todo Galápagos donde realmente no hay especies ya existentes, aparte de algunas lagartijas, ni siquiera iguanas. Por eso le da una pauta a que esa isla quedó destruida por completo a raíz de implantarse ahí una base. Pues bien, le señalaba esto porque el Credit Suisse tiene una particularidad enormemente preocupante para el país. Porque el Credit Suisse, desde el que hace poco a nivel mundial, aquí no se ha difundido casi nada a los medios privados, es el que quebró total y completamente y fue adquirido por otro banco que es del HBC, que es también suizo, para lograr superar su quiebra. Pero la quiebra se debió a un manejo poco, digamos, recomendable desde el punto de vista financiero, asociado a delitos financieros, de transacciones financieras, incluso con sectores de las mafias internacionales, mexicanas, incluido entre estas. Esto ya fue parte de un tratamiento que hicimos en un programa anterior con ustedes, que demuestran, digamos, que este banco no solo que entró en crisis, sino que derivó a una especie de salvataje financiero de otro banco suizo y que lo logra mantener. Y ahí viene una doble dificultad o una doble observación. Es válido los documentos que se han aprobado desde, esto empezó con Moreno, continuó con el gobierno de Lazo, son documentos que han derivado en la conformación de esta especie de bono, que es un bono establecido directamente por el Credit Suisse, en donde están asociados dos organismos que son los que son parte de una comisión que determinará el cómo se invierte. Y ahí hay otro problema. O sea, tenemos un banco en crisis, de repente aparece el banco que lidera un proceso de canje de deuda del Ecuador y entran dos organismos financieros que, de acuerdo a lo que el mismo ministro de Ambiente indica, y están en algunos de los documentos, son los que direccionan y son parte del comité que va a gestionar las inversiones que se van a dar en la reserva marina. O sea, estamos hablando de un tema, como ya se mencionaba, Daniel, el tema de la soberanía. O sea, los programas, los proyectos a ejecutarse a cuenta de estos fondos, que es un préstamo que dan, que a veces uno confunde en la forma como se difunde estos temas, no es que recibimos un dinero, como saben decir en nuestro pueblo, a vaca soñada. No, es un dinero que se convierte en un préstamo para Ecuador que debe ser pagado una determinada cantidad de años, con una particularidad, que la inversión que puede hacerse es una inversión mínima. El propio Carlos Vera, a pesar de toda su clara tendencia pro gobierno, se sorprendió porque decía que era casi como una tomadura de pelo. Son 18 millones de dólares que pueden ser formalmente invertidos anualmente a cuenta de esta gran negociación. Valores que, sumados todos, realmente podrían haber sido fácilmente cubiertos con los fondos de reserva, con el capital de reserva de internacionales que tiene el Ecuador. Así lo hizo la economista Viteri, María Elsa Viteri, en el tiempo de gobierno de Rafael, que negociaron efectiva en buenos términos, que fue todo un proceso de negociación altamente sensible, pero no fue con préstamos de otras instituciones financieras mundiales, fue con el propio capital que tenía el Ecuador. Claro, eso fue un beneficio total y completo, porque efectivamente se logró comprar los bonos de deuda sobre una reducción ostensible que se habían dado en el mercado internacional. Ahora también, fruto del tema de la pandemia, la crisis de Ucrania, los valores han bajado ostensiblemente y eso es el Credit Suisse quien gestionó el acceso a lo que fue esta negociación de canje de deuda, pero con esa particularidad que la inversión real que se va a hacer en términos ambientales es mínima. Entonces estamos hablando de otro elemento crítico, no solo ya de soberanía, sino de la eficacia de una inversión.
Y cuando uno ve la composición del comité y cómo funciona, tenemos otro problema mayor, porque son 5 organismos de Estado, entre los cuales está obviamente el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ambiente, hay otro ministerio, y también está el Ministerio de Defensa. Claro, uno dice, ¿qué hace el Ministerio de Defensa en ese campo? Porque evidentemente la prioridad inicial de inversión va a estar asociado a temas de control y vigilancia de lo que es este gran espacio de lo que corresponde a lo que se denomina la Reserva Marina, llamada Hermandad, que es un transecto que relaciona la Reserva Marina de Galápagos con la Reserva Marina de Costa Rica, que a su vez crea un gran zona que prácticamente cubre toda la zona del Pacífico vinculado directamente con el Canal de Panamá, que es uno de los puntos a nivel mundial de alto nivel de sensibilidad en caso de confrontaciones, no solo por temas militares, sino incluso económicos. Entonces ahí vemos que también hay otro elemento que no solo que, digamos, viola o atenta a la soberanía nacional, sino que pone en riesgo incluso a nivel regional. Y es tan preocupante eso porque conocimos en el tiempo de Moreno de que se accedió bajo un convenio que obviamente es inconstitucional, porque está claramente lo que la Constitución dice que no se puede, no solo no, dice creo que del artículo 74, no me recuerdo en este momento, no solo que no se puede poner bases militares, sino cualquier tipo de implementación de carácter militar. Eso se ha dado en la isla de San Cristóbal, en el aeropuerto, en donde ya se reconoce que hay ejercicios de vuelos de aviones que son de alto nivel de espionaje espacial que permiten efectivamente, no solo supuestamente, en ese tiempo se hablaba mucho del narcotráfico, ahora ustedes notarán que cambió el relato, ahora no es del tema del narcotráfico, sino que es del tema ambiental. O sea, en esencia es lo mismo, o sea, encubren la realidad sobre la base de montarnos una verdad absolutamente falsa que determina que nos confundamos y nos perdamos en el contexto real de qué intereses se están jugando aquí. Entonces tenemos otro problema, que Galápagos, no solo ya por San Cristóbal y su aeropuerto utilizado para fines también militares, sino también porque esta negociación, aparte que es controlada por organismos externos en cuanto a la inversión, sino que también genera una suerte de un control marítimo asociado a esta confrontación del Pacífico. Quizás nos preocuparíamos más cuando a nivel mundial es evidente que la guerra de Ucrania, no es que me estoy saltando, me estoy yendo fuera del mapa, o del mapa mundi, diríamos, hablando de estos temas geopolíticos y geoestratégicos de carácter geográfico, es totalmente confirmado que la confrontación Ucrania-Rusia realmente es una confrontación que se dice Rusia con la OTAN, o sea, con los organismos que están asociados países de Europa y Estados Unidos. Pero no olvidemos que Colombia también es parte de la OTAN, es miembro observador de la OTAN, y se lo está planteando incluso para el caso de Ecuador. A eso se agrega otro elemento, que este contexto que estoy detallando está vinculado a un tema evidente, una clara tendencia mundial en cuanto a esta composición de poderes y bloques multilaterales, en donde la confrontación real que se está dando es entre Estados Unidos y China. Se ha destacado mucho el tema de Taiwán, pero es evidente que en caso de una confrontación mayor más allá de Taiwán, se deriva a un control, vigilancia del Pacífico. No solo por temas de estrictamente militares, sino está asociado a temas también comerciales. Entonces es una confrontación económica en donde el Ecuador, que debería mantener una neutralidad total ante potenciales conflictos de esta naturaleza, estamos insertos contra la voluntad del pueblo, pero con decisiones de unos cuantos y que además hacen una especie de gran negocio financiero porque deriva en que nos ponen en riesgo ante una agudización de los conflictos entre China y Estados Unidos, que ahora cada vez es más evidente, y eso está en muchos documentos. En ese sentido es un poco el resumen total de, yo diría, puntos críticos, nodos críticos vinculados al tema financiero, al tema militar, al tema comercial. Bueno, podríamos hablar más, espero que no se me vaya otra vez la energía eléctrica, pero creo que con alguna pregunta tuya podríamos también complementar algo si el tiempo nos permite.
Muy importante y amplio tu análisis, Fernando. Te agradezco mucho por esa integralidad que complementa perfectamente la exposición de Daniel. Ahora, quedan las alertas planteadas. Daniel hablaba de algunas estrategias que se estarían viendo desde distintos espacios y organismos. ¿Podrían ser válidas vías ante la Corte Constitucional, de repente, dado el nuevo momento de la Asamblea con las nuevas autoridades, ante un posible nuevo gobierno después de este sábado, después del juicio político, con un cambio en la cabeza de las instituciones? ¿Por qué camino tú ves que esto podría rectificarse, podría corregirse? ¿Y qué rol podrían o deberían ir jugando las organizaciones de la sociedad civil que normalmente quedan un poco relegadas, un poco lejos de los temas de las finanzas internacionales, de la geopolítica, de los grandes temas de interés mundial, y tienen una concentración muy, muy local? De repente plataformas de convergencia. ¿Cómo lo ve, Fernando? Bien, mira, yo lo plantearía no necesariamente como un ámbito organizativo que es determinante, porque si no hay actor, no hay el sujeto histórico, el sujeto que pueda generar una propuesta que haga un contrapunto a esta dinámica, es evidente que cualquier propuesta, por más válida que sea, no tendría viabilidad. Yo más bien, entonces, en ese sentido, más bien, yo diría, ¿cuáles pueden ser las políticas de respuesta a esta situación? La una, tener transparencia total de la información asociada a estas grandes formas de inserción de capitales extranjeros y de organismos financieros internacionales o vinculados a la conservación de Galápagos. Ese es un elemento importante. El Credit Suisse ha estado involucrado en múltiples escándalos durante los últimos años. De hecho, el banco cerró el año fiscal 2022 con una pérdida de casi de 8.000 millones de dólares. Esa fue la mayor pérdida financiera mundial desde el 2008 que la haya tenido. O sea, esto le da una pauta que se logró salvar porque la UBC, otro banco suizo, le aportó 3 millones, si no, ya no existiría el crédito. Bueno, ahí la validez o no de todos los acuerdos, convenios que se han dado en torno a este acceso a la llamada negociación de bonos de deuda, realmente son válidos, ¿no? Cuando el actor clave, el generador de este proceso, está observado y además no se sabe cuál es su rol real en este nuevo proceso de recuperación donde ya Credit Suisse en sí mismo ya no existe, lo representa otro banco. Entonces, ese es un tema, transparentar información para demostrar si es válido o no todo lo que se haya firmado en torno a estas formas de transparencia vinculados a negocios que también además son turbios, porque el Credit Suisse tuvo una particularidad, y eso fue parte de un juicio que obtuvieron, en donde fueron claramente señalados que fueron parte de una organización búlgara que se dedicaba al narcotráfico de cocaína. O sea, esto le da una pauta que no estamos hablando de cualquier banco, de un banco que era uno de los más poderosos a nivel mundial y entró en crisis. Entonces, un elemento es eso, transparentar la información. Porque esto que se ha dicho, el mayor a nivel mundial histórico de negociación de caja de deuda, o sea, nos han pintado algo que en los hechos evidentemente no responden a la realidad. Otro elemento es que evidentemente no solo que hay una especie de, por el tema de la soberanía, porque el artículo 74 de la Constitución dice expresamente que dice expresamente que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permiten el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. ¿Qué implica eso? Este comité o comisión que va a asumir en los hechos los procesos de inversión de programas y proyectos supuestamente de conservación,
están con el rol de organismos internacionales, incluso la composición, que son de 11 integrantes, 6 son del Estado. Sí, podríamos decir, ahí cumple un poco lo que dice la Constitución, pero además de eso hay 5, de los cuales 2 tienen el carácter incluso de copresidenciable dentro del manejo. Son 2 organismos internacionales vinculados al Credit Suisse que son los que van a aprobar programas y proyectos, o sea, inciden sobre el manejo del presupuesto y programas, proyectos para estos temas de conservación. Entonces, usted le da la pauta que del otro elemento, si es o no constitucional el rol que pueden tener organismos internacionales financieros en torno a determinar las inversiones en zonas de conservación o en cualquier parte del país. Entonces, les va dando una pauta que son, digamos, abismales. El otro elemento también, por decir, uno es de información, otro es hacer observación sobre el cumplimiento de lo que se llama la intervención real de organismos externos sobre nuestras economías que direccionan también, incluso el tema vinculado a los temas de lo militar. Mire, José Antonio Dávalos, que es el ministro de Ambiente actual, en esta entrevista que yo mencionaba, él dijo expresamente que hay un orden de prelación en donde van las primeras inversiones. Y lo dice expresamente, la más importante es de control y vigilancia. O sea, estamos hablando de financiamiento, incluso habla de financiamiento para el tema de vigilancia a la Marina. Quizás pueda ser interesante, pero habría que ver qué tipo de financiamiento y qué tipo de elementos que son militares para la Marina pueden eso implicar. El otro elemento es que el manejo de estos fondos tienen otra particularidad que yo quería destacar, que es un poco el tema de lo que tú preguntas, es cuál otro aspecto habría que concretar. El otro aspecto que habría que concretar es realmente cuál es el beneficio desde el punto de vista de inversión real. Y sucede que el dato clarísimo que plantea el propio ministro de Ambiente asociado a esta famosa comité que va a direccionar las inversiones, donde está no solo el Credit Suisse, sino está el Ocean Finance Company y está otro organismo financiero que hemos hablado, que son los que con Credit Suisse, que permitió acceder a la negociación de 650 millones que serían asignados a cuenta de los 6.628 millones de bonos internacionales de Ecuador. Porque ahí hay otro elemento, preguntar quiénes fueron o quiénes eran los propietarios, los dueños de esos bonos. Y sabemos por datos un poco de hechos anteriores, son bonos que muchas veces han estado bajo la propiedad de incluso de gente ecuatoriana, por no decir de instituciones financieras ecuatorianas. O sea, es un negocio completo y redondo. Entonces ahí viene quienes están asociados a este proceso de negociación, de canje de deuda en estas particularidades que estamos hablando. Vale también, porque son muchos aspectos colaterales. Sabemos ya que esto se empezó a negociar desde el gobierno de Moreno, pero hay otros pasos que se han ido dando que han sido cronológicamente planteados. Yo decía, mientras nosotros estamos contando cuántos votos hay para la destitución o no de un presidente, los otros están contando cuánta plata se está ganando. O sea, suena medio irónico decirlo cuando de por medio hay tanta tristeza, pero esa es la verdad. El hecho es que, y ustedes han de haber conocido, cuando discutimos sobre el tema de la consulta, habían preguntas asociadas al rol que podrían tener organismos internacionales. Y hay la ley de asociación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador que no ha sido demandada. Hubo un pronunciamiento de la Asamblea sobre esto. Pero esa ley, que no fue fruto de una decisión del Ecuador, ni le correspondía, porque eso fue del Parlamento de Estados Unidos, que dejó un poco liberado la capacidad de acceder y actuar en cualquier ámbito de la economía, la política y la sociedad ecuatoriana de parte de cualquier organismo de Estados Unidos. Porque esta ley de asociación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador es una ley que da pauta, abre las puertas a cualquier organismo de Estado, de los Estados Unidos, sea de justicia, sea de economía, de cualquier campo, ya no tengan que pedir expresamente, digamos, permiso para actuar en otros países, porque esto ya les da una libertad total.
Y en la medida en que acá gobiernos o sectores privados dan pauta a que pueda acceder, ya Estados Unidos ya tiene la puerta abierta y por lo tanto ahí hay un riesgo inmenso con respecto a las formas de intervención desde el ámbito financiero. Este es el otro elemento un poco a poner en evidencia que hay esta ley y tiene que ser, ya ha sido planteada, que aparte de ser inconstitucional, desde el punto de vista de su posibilidad de que sea intervenido o utilizado a través de alguna asociación o confluencia medio peligrosa, por decirlo así, y que por lo tanto debe ser claramente denunciado. Entonces, el otro elemento está vinculado a lo estrictamente de conservación. Eso obviamente es parte de la gravedad, porque si la conservación a partir de estos fondos, que son mínimos, o sea, el propio ministro de Ambiente dice que no pasarán de 18 millones anuales, que evidentemente es una pulga comparado a lo que se necesita, no solo en Galápagos, sino a nivel nacional. Son el nivel de inversión que se estaría haciendo, una inversión mínima. Como decía el propio Carlos Vera, se dio cuenta de que era una cuestión tremenda propaganda que se hizo suceder lo que realmente va a tener Ecuador. Y además es un préstamo que se le hace al Ecuador, porque no es que nos dan el dinero así de una forma directa y sin nivel de compromisos. Son dineros que deben ser pagados. Entonces, esto les va dando una pauta de cómo es el otro aspecto que hay que precisar y también ponerlo en blanco y negro y saber responder. Finalmente, yo diría lo siguiente. Esto es parte, evidentemente, de un modelo económico que se ha ido implementando en forma gradual y consecutiva en muchos campos de la sociedad política, la sociedad económica, la sociedad civil del Ecuador. Este es otro ejemplo más. Por el tema de la conservación, también hay una incursión directa contra nuestra soberanía, contra nuestras finanzas, contra nuestros pueblos y ahora contra nuestras especies marinas asociados al archipiélago de Galápagos, y que es una continuidad en otros términos de lo que se ha dado históricamente para tratar de apropiarse de las riquezas y ahora no solo apropiarse de las riquezas, sino instrumentarlas para otros intereses que son ya de carácter planetario vinculados a estos conflictos internacionales. Eso es un poco lo que yo señalaría. ¿Se constituirían organismos? Sería sí, dime, por favor. Es alarmante lo que estamos escuchando, lo que estamos entendiendo, la poca o nula difusión, como esto no ha trascendido más que en pequeñas cápsulas con una sola idea. El gobierno ha logrado un canje de deuda absolutamente maravilloso y beneficioso para el país, con el beneficio adicional de que se invierte en la preservación de las Islas Galápagos. Solamente esa mínima información, ese mínimo dato es lo que ha trascendido en los medios y se coloca en los informes de rendición de cuentas. Pero todo lo que hay detrás y todas las consecuencias y todas las implicaciones y todo lo que se está dejando atado a 10, 15, 20 años en el futuro, evidentemente no se socializa. Y lo más preocupante es que desconocemos que no lo sabemos. O sea, ni siquiera es algo que está en el radar del público, no está en el radar de la ciudadanía, de que deberíamos estar atentos a esto. Estamos atentos, como tú bien decías, al juicio político, a contar los votos. Sabemos que debemos llegar a 92 votos para una institución, pero no tenemos idea de lo que pasó acá. Es preocupante, tantas cosas que tienen que activarse aquí, la organización, la participación, la transparencia. Se supone que hay leyes, se supone que hay instituciones, pero al haberse desarmado todo esto y estar expuestos, no solo expuestos, estar a merced del mercado y de la ideología de mercado, simplemente nos están feriando, ¿no? Nos están feriando y algún rato alguien tendrá que escribir un libro para que nos enteremos cómo pasó
y quiénes son los que se llevan las grandes tajadas de este pastel. Yo me quedo bastante preocupado. Creo que tenemos que buscar algunas vías para poder generar acciones, demandas de inconstitucionalidad, amicus curiae, como se ha hecho en otros momentos terribles, aprovechar de repente las nuevas correlaciones de fuerza. Yo te quiero comprometer, Fernando, a que busquemos junto con el Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria la posibilidad de conversar con otras organizaciones y plataformas fraternas para entre todos ayudar, ¿no? Poner nuestro granito de arena y buscar hacer presión, buscar hacer incidencia, comenzando desde informar. El tiempo Víctor, siempre es nuestro peor enemigo. Ya estamos llegando a las 2 horas. Octavio. bueno, No sé si quería, sí, no sé si observan esa Garzón, pantalla. Garzón. Sí, dime. ¿Qué tal, doctor? Este tema, como lo dijo Víctor, para mí era absolutamente superficial, desconocido casi, pero en esta coyuntura, que no todo está perdido, se están transformando algunas comisiones en la Asamblea donde podrían hacerse contactos para llegar a ellas y que como elemento de enfrentar no solamente la soberanía, el tema económico, hay alguien que puede estarse interesado para penetrar por el tema asamblea. Puede haber otras vías, pero me parece que es una coyuntura probable, dependiendo obviamente de lo que pase al viernes, porque con muerte cruzada, esperemos que no suceda aquello, va a ser muy complejo, muy complejo. Pero de todas maneras yo creo que hay que pensar en las próximas comisiones, no sé si de relaciones internacionales, de economía, de derechos de la naturaleza, etcétera, alguna de las comisiones que pueda acoger este tema y hacerlo o abanderarlo para empezar una pelea desde allí con otras instituciones u otros grupos cívicos, sociales, no sé. Bien, mira, aunque siempre se dice que cuando no quieres que algo pase, crea una comisión, la famosa frase. Bueno, pero estamos hablando de comisión de la Asamblea. Pero incluso ahí, considerando el tema de la eficacia, hemos planteado en lo que se llama una plataforma por la vida, por la paz y la democracia, el establecer ciertas propuestas para el día después. O sea, políticas en muchos campos, e incluso en este, que permitan, bajo el estudio y el sustento técnico, como intentamos hacer muchos de nosotros, decir a la ciudadanía cuáles son las políticas correctas que hay que promover. Y esas, hay muchos ámbitos de que muchas instituciones tienen que asumirlas. Porque no solo estamos hablando del tema de la Asamblea y la Comisión Económica, y algunas que podrían, porque lo pueden ver desde muchos referentes en cuanto a las comisiones que hay en la Asamblea. Y seguramente va a ser importante. Pero también, principalmente por el tema de la inconstitucionalidad de este proceso. Pero también hay otras, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana también puede actuar directamente, porque esto es una violación de los derechos. Y en ese sentido, el Consejo de Participación Ciudadana, que no solo elige autoridades, porque eso es lo que nos han dicho, que eso solo sirve para eso, porque ese es, digamos, la hoja de ruta del discurso y de la narrativa, que lastimosamente incluso compañeros muy inteligentes y muy comprometidos pierden la pista de que el tema del Consejo no solo es eso, es también el promover políticas e incluso con capacidad de actuar e incidir. Tiene, yo diría, mucha mayor eficacia que la propia Asamblea. ¿Y eso sobre quién? Pues sobre los organismos que son parte de este proceso. Diríamos de eso. Yo también diría, y así va en esa línea, si el Credit Suisse, que ha estado observado a nivel internacional, oficialmente, de estar vinculado a cierto tipo de transferencias oscuras, y si está vinculado al tema de Ecuador, la pregunta es, ¿cómo el Credit Suisse, que ha estado desde años anteriores vinculado? No olvidemos que el Credit Suisse también fue uno de los beneficiarios de
acceder con otro organismo a cerca de $1.000 millones en el tiempo de la pandemia. O sea, no estamos hablando de cualquier banco que recién aparece en la economía del país. Un banco que ha estado en permanente crisis, no ahora, sino desde hace 2, 3 años, sucede que es el portaestandarte de un proceso de negociación. La pregunta es, ¿y la superintendencia de bancos? ¿Cuál es el rol? ¿Ha hecho seguimiento? ¿Qué incidencia puede tener un banco que ya no existe, por decirlo así, está fusionado, fue comprado por otro banco? ¿Cómo eso incide sobre los documentos que han determinado estos compromisos de obligaciones desde el gobierno con respecto a organismos internacionales? O sea, lo que le estoy diciendo es abriendo el paraguas de que hay múltiples organismos que deben actuar, y eso es parte de una propuesta, de una política consensuada con los principales actores. Cuando digo actores, no personas, sino actores, organismos, como el caso del Foro Politécnico y otros organismos, que un poco no solo denuncien, sino que actúen. Ahora se ha puesto mucho de moda el tema del asunto de protección, cosas vinculadas al tema jurídico, digo yo, no al tema de conservación. Eso está bien, pero es evidente que igual le hacen el quite en el proceso institucional jurídico del Estado ecuatoriano. O sea, yo creo que ya hay experiencia del intento de incidir sobre las políticas del Estado a través de procedimientos jurídicos que están bien, pero evidentemente no pueden ser los únicos y a veces ni siquiera son los más eficientes. Entonces, se necesita establecer una política concreta, yo le digo del día después, que asegure democracia, paz, que asegure no estar inserto en un contexto internacional altamente sensible, altamente peligroso, porque evidentemente no solo es el tema vinculado al tema militar, que es evidente, el tema que el manejo de lo financiero a nivel internacional es otra arma de confrontaciones mundiales. Bueno, tenemos las famosas sanciones a muchos países de uno con respecto a otro. O sea, si el Ecuador por alguna razón se mete en este andarivel sensible de las finanzas internacionales, en caso que venga un gobierno o alguien que asuma una crítica o una variación de esas políticas, pueden venir de afuera, otro país, a decir, y nos ponen sanciones. Si nosotros tenemos, como se dice normalmente, vela en el entierro. Con esto lo que quiero demostrar es que ya tenemos conocimiento, lo sabemos, hemos sido parte de eso muchas de las veces, en múltiples acciones que a veces han estado asociadas al tema institucional jurídico, pero lastimosamente no han dado resultados. Por ejemplo, tenemos un caso, el Foro Politécnico junto con Jubileo 2000 y el Frente de Defensa Petrolero. ¿Cuántas cosas no han hecho para tratar de tirar abajo lo que está pasando con el tema petrolero? Igual, o sea, se burlan, siguen delante y siguen haciendo más cosas. O sea, el hecho es, uno, generar conciencia política y conocimiento técnico científico sobre temas altamente sensibles que afectan al pueblo. O sea, tener propuestas específicas, tener sustentos técnicos, pero llegar primero a la ciudadanía. Eso es lo más importante. Llegar a través de medios alternativos, el difundirlos, llegar e incidir incluso sobre sectores o canales privados, en la medida que el peso de la opinión que se deriva desde la ciudadanía llega a ellos. Y quizás así, estas instituciones, con las comisiones de la Asamblea Nacional u otros, o sea, podríamos decir, pueden tener la fortaleza para actuar, o si no, solo hacen resoluciones o exhortativas, pero no van más allá de eso, porque su capacidad, su fuerza, con 5% de reconocimiento de la propia población, como que le debilita su capacidad de acción real. En resumen, yo creo que va por la línea original. Vale empezar con las propuestas, derivar eso a compromisos interinstitucionales de organismos, caso Foro Politécnico, Jubilo y tantas otras más, lograr obtener los colegios profesionales y algo que es determinante, la academia. Porque nosotros podemos hablar como personas, pero no podemos hablar como parte de las universidades, porque eso implica otro procedimiento que va más allá del profesor-alumno, el consultor y todo de las universidades. Entonces, hay que comprometer a las universidades. Y de paso les digo, la Universidad San Francisco, la famosa San Francisco, está metido de cabeza, pero en el otro lado de la historia. Eso lo están haciendo bien, pero para su propio concepto de interés. La pregunta es, ¿qué están haciendo las otras universidades?
Hay una Así es. corrida general de la academia, de los intelectuales, de no hablar de estos temas y pasan contando votos, pero no, se dan cuenta que otros están contando dinero y el pueblo está contando los muertos. Así suena de crítico la situación. Fernando, has metido el dedo en muchas llagas. Nos has planteado ahí una serie de temáticas que tenemos que confrontar. Hay una serie de desafíos. Qué bueno haber empezado esta nueva etapa de Construyendo Futuro con un tema de tal magnitud, de tal importancia y que se constituye este espacio en un aporte al conocimiento de nuestras organizaciones, de nuestra gente. De mi parte les agradezco muchísimo y le doy la palabra a nuestra compañera presidenta Jenny Sangurima para la despedida. Jenny, te escuchamos. ¿Cómo están? Me he quedado exhorta ante las situaciones en que he escuchado el día de hoy. Definitivamente, como dijo nuestro compañero Fernando, tenemos que estar todos involucrados en temas tan delicados y llegar a la ciudadanía, a esa gran mayoría que necesita tener el conocimiento necesario para poder avanzar en conjunto, en comunidad, tanto la academia, el ciudadano de a pie, que tenga ese conocimiento que es necesario. Tenemos que concientizar al resto de ciudadanos, a los que no tenemos noción de las actitudes y de las propuestas o de lo que están involucrando recursos que son nuestros, que son suyos, que son de todos los ecuatorianos. Quiero agradecerte, Fernando, por esa bárbara exposición. Igual a Daniel Ortega, definitivamente son temas en los cuales no se los escucha y hay que ser voz en donde no hay. Definitivamente tenemos que involucrar a todos, no solamente a los que comentaste, sino al tema más importante, al ciudadano de a pie, que es la mayor cantidad de personas que deben de conocer el tema y empujar este tipo de trabajo y trabajar en equipo, ¿no? Muchísimas gracias el día de hoy a todos los compañeros del Foro Politécnico y a nuestra organización, que también estamos involucrados y muy interesados en conocer este tipo de temas y ahondarlos y, si es posible, encaminarlos para seguir teniendo algún tipo de resultado y algún tipo de solución para el beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a todos ustedes el día de hoy.